¿Qué pasa cuando mi pareja y yo de forma individual no logramos generar un ahorro suficiente o unas semanas suficientes tales que me permitan cumplir el requisito de pensión de vejez aquí en Colombia? ¿Qué puedo hacer? Es posible juntar lo que hizo mi pareja en cuestión de su ahorro en pensión obligatoria y lo que yo hice para que logremos la pensión. Sí, es totalmente posible. Se pueden sumar semanas y se puede sumar monto acumulado dependiendo del régimen en el que te encuentres. Entonces hay requisitos generales para la pareja, sin importar el régimen en el que te encuentres, sin importar el fondo en el cual te encuentres, la administradora de fondo de pensión al cual te encuentres afiliado, sin importar, y hay requisitos específicos según el régimen en el que estás. Entonces, vamos, requisitos generales para lograr la pensión de vejez. ¿Qué se necesita? Primero, que se encuentren los dos, la pareja, en el mismo régimen de pensión. Es decir, que si están en el régimen de ahorro individual con solidaridad, uno de los dos, ambos tienen que estar. Ambos tienen que estar en el régimen de ahorro individual con solidaridad en cualquiera de las 4 administradoras de pensiones pero lo ideal, obviamente, es que se encuentren afiliados a la misma administradora. Y si están en el régimen de pensión del RPM de Colpensiones, ambos tienen que estar en el RPM de Colpensiones, ¿vale? Tienen que estar afiliados al mismo régimen y a la misma administradora. Eso es como requisito principal. El segundo requisito, tienen que comprobar unión marital de hecho, que sean cónyuges, que sean pareja o que sean matrimonio y demostrar convivencia durante los últimos 5 años. ¿Listo? A partir de ahí ya se empieza a ver qué otro tipo de requisitos específicos hay según el régimen en el que te encuentres. Entonces vamos con... antes, el tercer requisito. Se van a pensionar cuando se cumpla la edad, es decir, hombres 62, mujeres 57. Si bien es cierto que en el régimen de ahorro individual con solidaridad se puede anticipar pensión, en este caso no aplicaría una pensión anticipada, obviamente, por obvias razones. ¿Listo? Que de forma individual, en términos generales, de forma individual, cada uno alcance o devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Digamos, cuando se tienen esos condicionamientos se puede mirar en monto y en semanas cómo están, porque muy seguramente se pueden sumar y hacer la solicitud de pensión de vejez. Entonces, dentro de lo que me compete a mí, es el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, para aquellas personas, aquellas parejas que están, por ejemplo, afiliadas conmigo en pensión obligatoria, que tienen su ahorro pensional conmigo, o bueno, en cualquier otra administradora de pensión obligatoria, no importa. Pero estas parejas que están en el RAIS deben, por lo menos entre los dos, tener el mínimo de semanas requisito, que son 1.150 semanas. No deben tener ninguna otra pensión, no deben tener otro tipo de beneficio. Deben, entre los dos, con lo que ahorraron, entre los dos en conjunto, sumar por lo menos el 110% de un salario mínimo mensual legal vigente como pensión vitalicia, ¿sí? Es decir, lo que sumen les debe dar para un salario mínimo pensión de forma vitalicia. Esto en general y en términos muy sencillos es lo que se exige en el RAIS. ¿Listo? Ahora, si por el contrario se encuentran en el régimen de prima media, que es mi contraparte, que es Colpensiones, recuerden que la pensión familiar para el RPM se creó más que nada como un beneficio y una ayuda para personas de escasos recursos. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a ver que los requisitos específicos para lograr la pensión familiar a través de Colpensiones son mucho más específicos. Digamos que aquellos que están conmigo pueden acceder a pensión familiar sin importar cómo fueron sus condiciones y ya, y solamente sumar sus 2 ahorros y punto, para de contar. Pero en el RPM deben, además de los requisitos que ya les mencioné,
demostrar, o más bien, que a los 45 años cumplidos de la pareja, haber cotizado por lo menos 25% de semanas, es decir, 326, 325 semanas cotizadas. Que el cúmulo de semanas sumados entre los dos alcance las 1.300 semanas. Además, que ambos estén afiliados, o más bien, que estén en nivel 1 y 2 del CISBEN. Esos son los 3 requisitos especiales y condiciones específicas que exige Colpensiones para acreditar una pensión familiar. ¿Listo? En general. ¿Qué pasa a nivel de pareja si hay un divorcio? La pensión familiar en cualquiera de los dos casos, sea Colpensiones, RPM o sea en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, en cualquiera de las administradoras y quienes están conmigo y se divorcian, no dejan de ser pareja, dejan de ser cónyuges, lo que sea, la unión marital de hecho que se extinga, también se extingue y hasta ahí llega la pensión familiar. Deben tener en cuenta también que el titular de la pensión va a ser aquella persona que generó un mayor ahorro o que tuvo mayores semanas. A esa persona se le va a entregar la pensión y se le va a acreditar la pensión. No deben tener ningún otro beneficio, ninguna otra pensión adicional. ¿Qué más? En el tema de seguro social, el que va a quedar como principal va a ser el titular y se debe poner como beneficiario la pareja que tuvo menos semanas. Esto en general es la pensión familiar en cada uno de los regímenes, muy básico,